Dios les bendiga a todos. Quería traerles hoy un mensaje con mucha verdad y sobre todo con mucho amor. En Juan 3:3, el Señor Jesucristo le responde a Nicodemo acerca de una pregunta que Nicodemo le hace. Le pregunta que qué debe hacer para heredar el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le dice: de cierto digo, que si no naciere de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Más abajo dice que si no nace de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué es una persona que ha nacido de nuevo? Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene la simiente de Dios dentro de él, la simiente de Dios acompañándolo. ¿Y quién es la simiente? Es Cristo Jesús. Por tanto, la persona no puede practicar el pecado porque está Dios morando en él, ayudándole a crecer día con día, porque esa persona ha creído genuinamente en Cristo Jesús. Esa persona ha anhelado seguir sus pasos. Por ende, dice que todo aquel que ama a Dios, Dios le enviará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que la persona del Espíritu Santo esté para siempre con él. Y si el Espíritu Santo está morando en una persona, por ende, tiene que producir un cambio genuino, un cambio visible, un cambio que se palpe en esa persona. Esa persona ya no camina como caminaba antes, ya no le gusta hacer lo que hacía antes, ya no le gusta hablar lo que hablaba antes y tampoco piensa lo que le gustaba pensar antes, porque esa persona tiene la simiente de Dios, tiene un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, anhela agradarle al Señor. Como dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Nosotros cuando tenemos la simiente de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, queremos hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Queremos desechar lo que al Señor no le gusta que nosotros hagamos. Queremos cambiar, queremos hacer lo mejor para Dios porque le amamos, porque hemos nacido de nuevo, porque la simiente de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, quien es el que nos santifica. Ese es aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo. Y en Juan 8:44 le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, le dijo: vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Una persona que no ha nacido de nuevo sigue practicando el pecado y por ende muchas veces ni siquiera se arrepiente, porque los deseos de su padre, como dice la palabra que Satanás también tiene hijos, quiere hacer los deseos del diablo. Entonces no puede decir he nacido de nuevo solamente porque aceptó al Señor Jesucristo, sino que el Hijo de Dios, el Hijo legítimo, una persona que ha nacido de nuevo, se esfuerza a hacer la voluntad de Dios fluidamente, naturalmente, porque está el Espíritu Santo dentro de esa persona. Dice la palabra del Señor que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Toda persona que ha nacido de nuevo anhela escuchar la palabra de Dios, anhela leer la palabra de Dios, anhela que le hablen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos esa conexión directa con la voz de Dios, con las palabras de Dios, con la voluntad de Dios junto a nosotros. Anhelamos que el Padre nos hable, porque está el Espíritu Santo morando en nosotros. Y también es una de las principales características que la persona ha nacido de nuevo. Y en primera de Juan 3:9 lo dice muy claro, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo morando en esa persona, santificando día con día a esa persona, porque sabemos que aquel que empezó en nosotros, en ti y en mí, la buena obra día con día la va perfeccionando. No quiere decir que la persona no vaya a equivocarse, no quiere decir que la persona no le vaya a fallar a Dios de una u otra manera, pero la persona ya no puede practicar el pecado. Entonces nosotros, para entrar en el reino de los cielos, se nos demanda, es necesario haber nacido de nuevo. Muchas personas creen que por congregarse por 20 años o por conocer la palabra, muchas personas creen que se han leído la Biblia muchas veces, creen en su corazón que han nacido de nuevo, pero realmente no han nacido de nuevo. Todavía la simiente de Dios no está en la persona. ¿Y cómo identificamos eso? Lo identificamos por sus conductas. La palabra de Dios dice que por su fruto vamos a ser conocidos, por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir, por lo que pensamos. Entonces ahí podemos saber si hemos nacido de nuevo o no.
Y el nacer de nuevo es lo más necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Es una persona que se ha arrepentido de verdad, genuinamente. Y cuando nos arrepentimos genuinamente y queremos hacer o hacemos directamente la voluntad de Dios, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. El Padre nos da su Santo Espíritu para que esté con nosotros para siempre, para ayudarnos, para consolarnos, para santificarnos, para guiarnos, para revelarnos su palabra, para mostrarnos las cosas que han de venir, para activar, se activa en nosotros el discernimiento, se activa en nosotros la sabiduría. Empezamos a aborrecer lo que antes amamos y empezamos a amar lo que antes aborrecíamos, como es vivir en santidad, como es vivir para agradarle a Dios nuestro Padre, porque si nosotros le amamos, queremos hacer la voluntad de aquel que amamos, queremos estar en contacto con ese Dios al cual nosotros profesamos amar, queremos estar en contacto día y noche con su palabra, queremos que nos estén hablando de Dios, queremos estar a toda hora hablando de Dios. Esa es una persona que realmente ha nacido de nuevo. Esta palabra es para que nos examinemos, para que tú y yo nos examinemos para ver si hemos nacido de nuevo. Dios los bendiga y recordándoles nuevamente que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas.